¿Qué es una exportación y qué debemos tener en cuenta? Lo primero, la exportación es la salida de mercancías desde el territorio aduanero nacional hacia el resto del mundo o hacia una zona franca. Cuando yo digo que es la salida del territorio aduanero nacional, es una venta que realiza una empresa desde Colombia hacia cualquier parte del mundo. Ejemplo, la venta de flores desde Antioquia a Estados Unidos, a Países Bajos o a cualquier país. Este es el proceso de exportación y para ello las empresas deben tener en cuenta algunos procesos y algunos requerimientos, tanto en el régimen aduanero colombiano como en el país de destino en donde se va a comercializar el producto. En el caso colombiano, las empresas que deben tener en cuenta. Primero, las empresas deben estar registradas como obligados aduaneros o como exportadores en el RUT y en la Cámara de Comercio. En el RUT, que es el Registro Único Tributario, las empresas deben estar habilitadas en las casillas de responsabilidades, calidades y atributos como obligados aduaneros y posteriormente como exportadores con el código 22. Si la empresa tiene un establecimiento comercial, debe estar registrado en la Cámara de Comercio y dentro de su objeto social debe tener habilitado la actividad de exportación, así como las actividades económicas que están relacionadas con el producto que va a exportar. Seguidamente debemos revisar cuáles son los requisitos y cuáles son los vistos buenos que debe cumplir el producto. Para ello debemos revisar la clasificación arancelaria o el código arancelario que está establecido a partir de la nomenclatura arancelaria internacional que tiene 6 dígitos a nivel mundial y 10 dígitos para Colombia. Esta clasificación arancelaria se puede hacer en la página de la DIAN y allí se clasifica de acuerdo a la categoría, a la composición de la mercancía, al valor agregado y a todos los elementos que componen a ese producto. A partir de ese código arancelario podemos identificar cuáles son los requisitos para que la mercancía pueda salir de Colombia y todas las autorizaciones. Entre ellas, por ejemplo, si es un producto alimenticio, cosmético, médico, requiere, por ejemplo, algún certificado sanitario por parte de INVIMA. Si es un producto del sector agropecuario, entonces puede requerir algún certificado sanitario del ICA. Y así debemos revisar cuáles son los productos y cuáles son las instituciones que van a regular o que debemos pedir la autorización para que el producto pueda salir de Colombia. También depende de este código arancelario todos los requisitos y vistos buenos que tenga en el país de destino. De ahí que debemos tener muy presente y hablarlo con el cliente para solicitarle y para preguntarle cuáles son los requerimientos que tiene el producto que voy a vender en el país de destino, de manera que yo los pueda expedir previamente en Colombia para que al momento de llegar al país de destino no tenga ningún inconveniente con la aduana y pueda ingresar de manera normal sin tener ningún percance. De este código arancelario también podemos revisar cuáles son los aranceles e impuestos que se van a generar en el país de destino. Si bien nosotros como exportadores no debemos sufragar estos gastos, y eso depende también del Incoterm, debemos notificarle al comprador en el país de destino cuáles son estos valores. Además, porque a partir de ese código arancelario podemos revisar si entre Colombia y el país al que le estamos vendiendo existe un acuerdo o tratado de libre comercio que permita reducir ese arancel o esos impuestos. Entonces también a partir de esa revisión podemos verificar si el producto que estoy exportando requiere algún certificado de origen que sea necesario para poder acogerse a algún beneficio del acuerdo o tratado de libre comercio entre Colombia y el país al que le estamos exportando. Otro elemento que debemos verificar son los Incoterms, que básicamente consisten en términos de negociación internacional, donde se definen cuáles son las responsabilidades por parte del exportador y por parte del importador, determinando cuáles son los costos que deben asumir las partes y en dónde se entrega la mercancía y a partir de qué momento empiezan las responsabilidades para el importador. Estos términos de negociación internacional son establecidos por la Cámara de Comercio Internacional y cada 10 años pueden tener algunas modificaciones. Actualmente tenemos la versión de Incoterms 2020. Entonces ahí es muy importante determinar cuáles son los costos y cuáles son las responsabilidades entre las partes.
Otro aspecto que debemos revisar al momento de hacer una exportación son los temas logísticos o de distribución física internacional, determinando cuáles son los medios de transporte y cuál es el modo de transporte bajo el cual voy a enviar la mercancía, si es a través del modo aéreo, marítimo o terrestre, cuáles son las aduanas o las zonas primarias por donde va a salir la mercancía desde Colombia y hacia donde voy a enviar, cómo va a ingresar esta mercancía, además de cuáles son las adecuaciones, los empaques, embalajes que debo acondicionar para enviar mi producto y para que llegue en perfectas condiciones, así tal cual como salió de la empresa donde se fabricó o donde se elaboró. Este acondicionamiento debe ir también de la mano con los requerimientos establecidos en el país de destino, ya que en algunas ocasiones los productos requieren algunos pictogramas, etiquetas que deben ir con letra o con cierta información requerida por el país de destino, de manera que se proteja a los consumidores. Hay algunos países que establecen que debe ir en inglés, en español o en otros idiomas, además que no se pueden utilizar algunos colores. Entonces esto se debe verificar de manera previa antes de que el producto se envíe, porque una vez sea enviado es posible que al momento de llegar al país de destino no pueda ser ingresado por requerimientos de la aduana. Entonces, para evitarnos estas dificultades, pérdidas de mercancía o altos costos, entonces debemos hacer esta validación previamente. Otro aspecto a tener en cuenta son los medios de pago. Básicamente a nivel internacional hay unos medios de pago establecidos y que en Colombia o a través del régimen cambiario debemos tener en cuenta que para todas las operaciones de exportación el dinero procedente de la exportación debe coincidir con el valor facturado, además que se debe reintegrar a través de los intermediarios del mercado cambiario. Esta regulación hace parte de saber determinar cuáles son los medios de pago, que existe un tiempo para hacer unas declaraciones de cambio, para declarar esas divisas que están ingresando al país y soportar debidamente a qué se debe ese ingreso de divisas. Entonces también es importante establecer cuáles son esos mecanismos de pago que vamos a negociar, cuál es el valor de la transacción, cómo van a ser los pagos, cómo van a ser las cuotas y cómo se va a reintegrar ese dinero procedente de esa exportación. Muy importante ahí también que blindemos posibles riesgos, es decir, que negociemos una mercancía y que por esa mercancía no recibamos ningún pago. Entonces también es muy importante revisar y efectuar un mecanismo de pago que blinde a las dos partes. También es muy importante establecer algún contrato donde se determinen todas las circunstancias que dieron lugar a la negociación, indicar cuál es el producto que se está negociando, cuáles son las condiciones en materia de logística, de responsabilidades, medios de pago, y que si sucede alguna situación en donde alguna de las partes incumpla esa negociación, pues cuál va a ser como la sanción que se va a generar a partir de ese incumplimiento. Lo ideal es que dejemos todo por escrito, muy bien establecido, porque no sabemos qué pueda pasar en ese intercambio o en esa negociación. Además, porque en el tránsito internacional, cuando la mercancía se está transportando, intervienen muchas partes y no sabemos cuál va a ser la manipulación de esa mercancía, de manera que nosotros desde Colombia cumplimos con el envío, lo entregamos en perfectas condiciones, pero no sabemos cómo le va a llegar esta mercancía a la otra parte. Entonces es muy importante dejar todo por escrito, hacer trazabilidad del envío de la mercancía, de cómo sale de la fábrica o cómo sale de la empresa. Los transportadores, cuando reciben, también es muy importante pedirles videos, pedirles fotos, para que siempre exista una trazabilidad y para evitar alguna circunstancia de daño, de pérdida de la mercancía. Entonces tener todas las pruebas de que la mercancía se entregó, se envió correctamente, y que en el contrato se pacten y se establezcan todas las situaciones de esa negociación para que en caso de que exista alguna reclamación, pues se tenga un documento soporte para llegar a dirimir como tal ese conflicto. Estos son entonces algunos de los pasos y de los procesos que debemos tener en cuenta en una exportación. Si alguna persona requiere algún acompañamiento en este proceso, aquí estoy para brindarles más información, más asesoría y un acompañamiento personalizado de acuerdo a la necesidad de su empresa.